En esta ocasión resolveremos un problema sobre campo eléctrico. Hay que determinar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto P, en el punto medio P, entre dos cargas. Estas cargas son de 5 microcoulomb cada una y están separadas a una distancia de 15 centímetros. Los datos que tenemos que tener en cuenta son los siguientes. Sabemos que la intensidad del campo eléctrico es una magnitud y va a ser representada por la letra E, colocándole una flechita arriba indicando que es un vector porque tiene dirección. Conociendo la fórmula que nos ayuda a resolver este problema, sería que la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la constante de proporcionalidad vista en el problema anterior de la ley de Coulomb por una carga entre la distancia al cuadrado. Tenemos que saber también que la constante de proporcionalidad, por si no has observado el otro video, dice que la carga será igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. La distancia va a estar representada por la letra R y la Q significa la carga. Cosas que tenemos que tener en cuenta es que aquí en el problema contamos con dos cargas, carga 1, la carga 2. Nos pide encontrar la intensidad del campo eléctrico que hay en el punto P, y para eso vamos a ver cómo lo resolvemos. Podemos decir que la intensidad del campo eléctrico resultante va a ser igual a la suma de todos los campos, o a la suma de todas las intensidades de los campos eléctricos que hay en el problema. En este caso tenemos dos campos, tenemos el campo 1, tenemos el campo 2. Como queremos saber la intensidad que hay, simplemente colocamos una pequeña suma de ambos campos. Decimos la suma del campo eléctrico número 1 más la suma del campo eléctrico número 2. Tenemos que también conocer que a partir del punto P están los campos eléctricos. Observamos que tienen unas flechas que nos indican dirección. Esas flechas que nos indican dirección hacia donde se encuentran dirigidos. Observamos que el campo eléctrico número 1 está hacia la derecha y que el campo eléctrico número 2 está a la izquierda. Por lo tanto, podemos concluir que el campo eléctrico número 1 es positivo más el campo eléctrico número 2 es negativo. Partiendo de ahí, acomodamos la ecuación completa y nos quedaría que el campo eléctrico 1 más por menos menos el campo eléctrico 2 nos va a dar el campo eléctrico resultante. Ahora llegamos a la sustitución y podemos decir que, vamos a decir aquí en la sustitución perdón, antes de hacer la sustitución debemos de sacar los datos que hay en el problema. Hemos hecho el análisis de cómo se comportaría la intensidad completa o la intensidad resultante del campo eléctrico. Ahora acomodamos los datos que conocemos. Conocemos la constante de proporcionalidad que vale 9 por 10 a la 9
newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Conocemos también la distancia que hay de la carga 1 a la carga 2, que son 15 centímetros, pero nosotros queremos calcular de carga 1 al punto P y de carga 2 al punto P, por lo tanto es la mitad de esa distancia. La distancia la vamos a representar no en centímetros sino en metros, y tenemos que 7 centímetros serían, o la mitad de 15 serían 0.75 metros. Conocemos también lo que vale la carga 1, lo que vale la carga 2. Cada una vale 5 microcoulombs, 5 microcoulombs, o también puede ser escrito como 5 por 10 a la menos 6 coulombs, 5 menos 6 coulombs. Ya que tenemos los datos que nos sirven, podemos proceder a sustituir, a llevar a cabo la sustitución. Vamos a llevarle a cabo la sustitución. Y tenemos entonces que el campo magnético resultante va a ser igual a campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico número 2. Sabemos que la fórmula a utilizar sería campo eléctrico, sería constante por carga entre distancia al cuadrado. Pues resolvemos en cada una de ellas de la siguiente manera. La constante de proporcionalidad sería 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga. La carga 1 son 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia al cuadrado, 0.075 metros al cuadrado. Con esto acabamos de hacer esta pequeña parte. Dice la fórmula que es menos sigue la siguiente sustitución, que sería exactamente lo mismo. Si ya te diste cuenta, como están que son dos cargas con el mismo signo, pues la intensidad pues va a resultar 0, pero pues no cabe no hay problema en resolverlo de manera matemáticamente para comprobar que es verdad. La carga 2 serían también 9 por 10 a la 9 newtons metros sobre coulomb cuadrado por la carga 2, que son 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Esto dividido entre 0.075 metros y al cuadrado. Si resolvemos cada una de ellas, tenemos que el campo eléctrico resultante sería 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 entre 0.075 al cuadrado, nos da un total de 8 por 10 a la 6. ¿Qué unidades nos da? Nos dan metros. Nos dan newtons sobre coulomb. Metros cuadrados. Con estos metros cuadrados se cancelan. Este coulomb con un coulomb se cancela. Y las unidades nos dan newtons sobre coulomb. Tenemos que
La siguiente operación es un signo negativo, se resuelve de la misma manera y nos dice que es 8 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Por lo tanto, podemos verificar de manera matemática que al colocar dos cargas con el mismo signo y con el mismo valor, el campo eléctrico pues a la mitad pues se anularía. Entonces estos son cero. La resultante de este problema es cero. Espero que te haya servido.